Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Cristo Viene, Efesios 4:11. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de nosotros. Y una vez más estamos aquí llevando el mensaje al aire y a cada uno de los hogares de nuestros hermanos para escuchar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo que ha traído hoy en este tiempo. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo por estar usando a nuestro apóstol y dándonos el privilegio de llevar estos mensajes maravillosos. Soy el hermano Augustolio, que hoy el Señor me ha dado el privilegio de predicarles este mensaje, hermanos. Vamos a llevar el mensaje a cada uno de los hogares, primeramente a la Iglesia Cristo Viene, Efesios 4:11, y a todo aquel oyente, a todo aquel hermano, aquel ministro que esté escuchando, que sea el poder de Dios hablando por medio de mis labios. La palabra de hoy, el mensaje que el Señor trae hoy para su pueblo se llama: Señor, oye mi voz. Y vamos a leer la palabra en el Salmo 132. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Cristo Jesús, Rey de Gloria. Gracias, Padre bendito de la gloria, por permitirme, Señor, Padre Santo, llevar tu palabra a mis hermanos, Señor, de la Iglesia Cristo Viene, Efesios 4:11. Este mensaje maravilloso que hoy tienes, Padre Celestial, en este tiempo para tu pueblo amado, te pido, Señor, que seas obrando en mí, Señor. Yo solo soy un vaso que vas a usar, Padre Celestial. Sin ti nada puedo decir, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando y hablando por medio de mí, Padre Santo. Usa mis labios, Señor, que sea la palabra de bendición, Señor, de edificación, de exhortación, Padre Santo, de consolación para cada uno de mis hermanos, Señor, Padre bendito de la gloria. Primeramente para mí, mi Rey de gloria, toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, mi Cristo Jesús. A ti sea todo imperio y todo poderío, Señor Dios Todopoderoso. Padre, en este momento damos gracias a ti, mi Rey, y vamos a llevar este mensaje, Señor, de buenas nuevas de salvación por tu gracia y tu misericordia hoy en esta tarde, Señor, llevándolo a los hogares de nuestros hermanos, ya que estamos pasando, Señor, un momento, Señor bendito, Padre, difícil, Padre bendito de la gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya escuchamos, ¿verdad? El mensaje de hoy, de este tiempo, se llama: Señor, oye mi voz. ¿Para qué queremos que el Señor oiga nuestra voz? ¿Para qué queremos que el Señor escuche nuestra voz? ¿Por qué queremos que Él oiga nuestra voz? ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestro problema? Aquí vemos que el salmista está dirigiéndose directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no está dirigiéndose a un pastor, al pastor de la iglesia. No se está dirigiendo a un hermano, a un vecino, a un pariente, a su esposa, a su esposo, sino que directamente el salmista está yendo con el que tiene que ir, con el correcto, con el perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. A Él sea toda la gloria, aleluya, amén. Por eso dice: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Vemos cómo Él se especifica y esclarifica delante del Señor. Oye mi voz, dice Señor. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Cuál es la súplica que tú tienes para con el Señor? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación que estás pasando? El problema es a veces con nosotros, hermanos, que en vez de invocar, que en vez de clamar, que en vez de acudir al perfecto, acudimos al lugar que no es perfecto. Acudimos con un vecino, acudimos con el pastor. Claro que el pastor para eso está, hermano. Primeramente nosotros tenemos que invocar el nombre de nuestro Señor. Por eso dice: oye Señor, oye mi voz. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, hermano. El mensaje de hoy dice: Señor, oye mi voz. ¿Por qué quiero que oiga el Señor mi voz? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi condición? ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? A veces, tú como pueblo, decimos: Señor, oye mi voz. ¿Qué le pides? ¿Le pides un buen trabajo?
Perfecto, gloria a Dios, el Señor te está escuchando. Dice, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos. Él clarifica que estén atentos sus oídos a la voz de mi súplica, porque hay una súplica, hay una necesidad. Hay algo que Él tiene dentro de Él, que quizás no tienes un trabajo, quizás no tienes una esposa, quizás en tu hogar te está yendo mal, tus finanzas están por los suelos más en esta situación. Le pides, dice, Señor, oye mi voz. Entonces hablas con Él, le pides un buen trabajo. Perfecto, el Señor te da el buen trabajo. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? Que en vez de nosotros prometer, no hacer promesas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No jurar por nada, pero en vez de decir, Señor, si usted me da un buen trabajo, Padre mío, yo voy a llevar ofrendas, voy a llevar sus diezmos, hacer unos votos. ¿Para qué? Por la gracia, por la misericordia que has derramado en mí, por escuchar mi voz, por darme lo que yo te pedí, Señor. Pero el problema es este, hermano, que ya cuando nosotros agarramos el trabajo, nos olvidamos de lo que le pedimos al Señor. Ya no queremos ir a la iglesia, mucho menos queremos diezmar, mucho menos queremos ofrendar, mucho menos queremos apoyar a nuestro ministro. Le pide, Señor, oye mi voz, yo quiero ser un buen predicador. Perfecto, el Señor te escucha, porque Él escucha, Él no está muerto, y te concede eso. Y cuando ya te levanta y eres un buen predicador, ¿para qué? Para venir a humillar a tu pastor, que porque tú predicas mejor que él, para venir a hablar mal de tus hermanos, o venir a la iglesia y sentirte como quien dice, el más grande de todos, cuando supuestamente dice la palabra que el que tiene más conocimiento debe de ser más humilde, pero a veces nosotros lo agarramos al revés. Entonces, si Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra situación, pero si Él ve que nosotros estamos pidiendo para engrandecernos, para enorgullecernos, para exaltarnos nosotros mismos, déjame decirle que Dios te va a escuchar, pero no te va a conceder tu petición, hermano. Pedirle a Dios ser más humildes, pedirle a Dios ser un apoyo en la iglesia, pedirle a Dios ser un buen ciudadano, un buen trabajador, que escuche tu voz, que seas un buen trabajador, un buen siervo en la iglesia, una buena ayuda. Le pides a Dios que te dé una esposa, dice, oye mi voz, y el Señor te la da. ¿Para qué? Para que la empieces a maltratar, para que empieces a actuar mal con ella. Recuerda que si tienes una esposa, que si pides una esposa y Dios te la da, vas a tener otra obligación más, otra boca más que mantener. Entonces, si nosotros no estamos preparados y no estamos capacitados, a veces pedimos, dice la palabra del Señor, y pedimos mal. Señor, dice, oye mi voz. El salmista le está diciendo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Súplica es rogar, pedir con humildad y sumisión algo, aquello que nosotros necesitamos. Estás pasando un momento difícil, estás pasando un momento de lucha, estás pasando un momento de prueba, un momento de dificultad. Es el momento, hermano. Pero no que oiga la voz de la iglesia, no, dice, Señor, oye mi voz, tu necesidad. Porque para que nosotros podamos ayudar a otro, para que nosotros podamos levantar al caído, primeramente debemos de ser levantados nosotros. Debemos de estar fortalecidos nosotros. Porque si yo le pido al Señor por alguien que todavía yo no estoy fortalecido, no estoy levantado, hermano, déjame decirle que es una situación difícil. O como a veces pedimos las cosas cuando todavía no estamos capacitados. Le pides un buen carro, Señor, oye mi voz, yo necesito que me regales un buen carro. El Señor te lo da. ¿Y qué pasa, hermano? Que ya después cuando tienes el buen carro, el ministro te dice, denle el ray al hermano fulano. Usted no quiere subir a nadie en su carro, porque usted está viendo su carro, está viendo lo que le costó, está viendo la economía, está viendo más lo material que la obra del Señor. Y recuerde que si clamaste al dueño del oro y de la plata, al que dice, Señor, oye mi voz, entonces recuerda que ese carro lo tienes porque Él te lo dio, que ese carro lo tienes porque Él le plació. Si ese carro lo tienes es porque Él te está dando el trabajo para que lo pagues. Y tenemos que ser agradecidos con el Señor,
porque Él nos escucha, hermanos. Déjenme decirle que Dios nos escucha porque Él no está muerto. No, Él está vivo. Él escucha. Por eso el salmista está siendo bien específico. Le dice, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos hoy. Estén atentos tus oídos. Que dice, Señor, por favor, te ruego, te suplico que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, a mi ruego, al pedir que te voy a hacer. Pero siempre tenemos que ir con humildad. Porque Él dice que al humilde lo tiene de cerca, mas al altivo lo ve de lejos. Entonces, si nosotros no nos presentamos delante de Dios altivos, arrogantes, tal vez, hermano, en vez de salir con bendición, vamos a salir con juicio. O estamos pidiendo las cosas cuando todavía no estamos en condiciones de tenerlas o de poderlas sobrellevar. Un bonito carro, un carro nuevo es bonito, hermano, pero estamos preparados para poderlo conducir, para poder andar en las calles, para poder comportarnos, para poder no andar humillando a los demás, no andar faltando a los demás, no andar queriendo bajar al pobre. Le dice, Señor, vienes a la iglesia, andas en alcoholismo, en drogadicción, le dice, Señor, oye mi voz, te pido, te suplico. Inclina tu oído, te suplico que me saques de las drogas, del alcoholismo. El Señor lo hace. ¿Y qué? Y al rato ya vas en las calles y ves al borrachito y ya no le quieres hablar. Ya no le quieres predicar. ¿Por qué? Porque no, ese es un borracho, es un alcohólico, es un drogadicto. Pero recuerda que tú y yo un tiempo estábamos en ese camino. Y para eso nosotros vamos a pedirle a Dios que oiga nuestra voz para ser siervos humildes, para ser siervos sumisos, apoyar a nuestro ministro, oír la voz por medio de su siervo, la voz de Dios, porque Él es la voz de Jehová, el siervo, el ministro, el pastor, el profeta, el predicador, el que tengas en tu iglesia como ministro es la voz de Dios. Si Dios no te habla personalmente, directamente a ti, pero te habla por medio de un mensaje, te habla por medio del predicador. Cuando está predicando, Dios te está hablando, porque no es el predicador, sino es la palabra del Señor. Amén. Y por eso dice el salmista, Señor, oye mi voz. Yo quiero que quede bien claro este mensaje, hermanos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos que Él escuche nuestra voz, que Él escuche lo que le vamos a decir. Pero ¿para qué le vamos a pedir y por qué le vamos a pedir? Que sea para bien, que sea de bendición, que sea de beneficio para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras esposas, en nuestro hogar. Que sea de bendición, hermano, no de perjuicio, no que nos vaya a perjudicar, no que nos vaya a hacer daño, no que ya que tengas el buen trabajo te vayas de la iglesia. No, es para estar agradecido con el Señor y estar bien contento y decirle, gracias Señor porque oíste mi voz, hoy aquí traigo esta ofrenda, hago un voto contigo Señor, voy a hacer unos votos contigo. ¿Para qué? Para que siempre me vaya bien, porque yo te quiero servir Señor, quiero ser un siervo humilde, un siervo manso, una sierva humilde, Señor, delante de ti y hacer tu voluntad y no la mía, porque hacer nuestra voluntad a Dios no le agrada. Amén. Y vamos a seguir con este mensaje. Señor, oye mi voz, que quede bien claro. Vamos a pasar al Salmos 64:1. Vamos a ver, a veces sabemos que no los buscamos, pero los tenemos. Hay enemigos, hay gente que no te quiere ver bien, hay gente que te quiere ver caída, gente quizá que te conoció en aquellos tiempos cuando andabas en el alcoholismo, en la drogadicción, y hoy te están viendo bendecido porque el Señor ha oído tu voz, y empiezan a meterse en celos, en envidia, y empiezan a hablar malas cosas. Aquí vamos a ver una plegaria para pedir protección de parte del salmista. El Salmo 64:1 dice así de la siguiente manera: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Aquí es una queja. Guarda mi vida del temor del enemigo.
escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabras amargas, para saetear a escondida al íntegro. De repente los saetean y no temen. ¿No temen a quién? No temen a Dios, porque cuando el hombre teme a Dios, cuando usted teme a Dios, usted no va a hablar mal de su vecino, usted no va a hablar mal de su pastor, usted no va a hablar mal de otro ministro, usted no va a hablar mal de su supervisor de trabajo, usted no va a hablar mal de la gente porque usted teme a Dios. Pero cuando la persona no teme a Dios, déjeme decirle, hermano, que hay problemas. No con el que teme, sino con el que no teme, porque Dios tiene la paga de cada uno. Entonces por eso dice, oye Señor, oye mi voz. Aquí vemos al salmista cómo está él invocando el nombre de Jehová, al perfecto, al que le va a dar el apoyo, al que le va a dar la cobertura, al que le va a dar el auxilio, el que le va a dar la salvación. Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Él trae una queja delante de Dios porque él ya se siente acosado, se siente perseguido, se siente humillado, ya no tiene fuerzas. ¿Por qué? Porque está siendo acosado por el enemigo. A veces así estamos, hermanos. ¿Y cuál es uno de los enemigos? Nuestro propio corazón, hermanos. Nuestro propio corazón es engañoso y perverso, es el corazón, dice Jehová de los ejércitos. A veces nuestro corazón maquina malos pensamientos, malas cosas, y por eso andamos así. Por eso cargamos nuestro enemigo dentro de nosotros. Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Que nos guarde del temor de ese enemigo. Usted debe de saber quiénes son sus enemigos. En mi caso, mis enemigos fueron aquellas cosas y siguen siendo aquellas cosas que antes me atormentaban. Una de ellas, el alcoholismo, la drogadicción, porque de Cristo de ahí me recogió. Entonces para mí eso es un enemigo. Yo no voy a andar persiguiendo a mi enemigo. Pero también hay enemigos, hombres, y de eso está hablando la palabra. De ese tipo de enemigos y también de los enemigos que nosotros mismos podemos traer dentro. A veces nosotros somos enemigos de nosotros mismos. No tenemos confianza, tenemos desconfianza. Ese enemigo de desconfianza destruye, ese enemigo de celo destruye tu hogar. Ese enemigo te va a destruir tu matrimonio. Son enemigos. Entonces dice, guarda mi vida del temor del enemigo. Señor, yo no quiero andar con temor. Si tienes tu esposa o tu esposo, no tienes que andar con temor. Ponlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entrégale tu vida a Cristo. Métete en la presencia del Señor y pon tu queja en Él, tu queja, porque aquí dice, Él trae una queja, pon tu queja en Él si en tu matrimonio te está yendo mal. Pero no usemos la otra, no usemos querer buscar venganza. Y la palabra dice que el enemigo del hombre es el de su propia casa. Así que no ande buscando usted enemigo allá afuera, ni yo ande buscando enemigos allá afuera, porque el enemigo lo tengo dentro de mi casa. Y la palabra del Señor también dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces pueda que ese enemigo de ira, de enojo, de celo, de envidia, de codicia, de ambición, de pleito, de contienda, de rivalidad, de represalias, puede estar dentro de nosotros. Y ese es un enemigo que no nos deja seguir adelante. El 2 dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos. Aquí él está diciendo, porque hay hombres que a veces se reúnen, no para hablar cosas buenas. Y lamentablemente, hermano, a veces es el mismo pueblo del Señor. Porque no es otra gente quien lo hace. Es el mismo pueblo del Señor, más si el Señor ya te va a querer, te empieza a usar, yo que sé, en la alabanza, en la intercesión, en llevar una apertura, y te empiezan a ver. Pero aquí Él se está poniendo una cobertura, Él está yendo al perfecto, al único y sabio Dios, al que tiene el control, y le dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Aquellos hombres inicuos, aquellos hombres que hablan
sin tener temor a nada, que no les importa destrozar, ofender, lastimar aún hasta sus propias familias, sus propias esposas, sus propios hijos. El 3, que afilan, dice, como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabras amargas. Y usted sabe, usted se puede dar cuenta lo que es una persona que ande lleno de amargura. Eso se transmite y eso no es bendición, eso es pura maldición. Eso son palabras, eso estar lleno de amargura, solo pleito, solo contienda. De eso nosotros tenemos que tener cuidado. No acercarnos a ese tipo de personaje. Tampoco digo que no les hable. Si se lo encuentra, salúdelo. Pero debemos de tener cuidado y debemos de saber que sí hay ese personaje ahí. Y que a quién vamos a acudir, en quién tenemos que refugiarnos. Se nos ha dado mucha palabra por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor bendiga a nuestro apóstol Luis Bernabé Hernández, porque lo ha usado de una manera grande para darnos cada día mensaje de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que hay enemigos que conspiran, que se levantan, que no te quieren ver prosperado, que Dios ya te regaló un carrito, que ya ven que antes andabas tirado en las calles y ahora ya tienes un cuartito, ya tienes un trabajito, y se empiezan a levantar en guerra contigo. Y más si te ven que vas con una Biblia a la iglesia y ya se empieza el odio, empieza el celo. Pero aquí está la palabra, amado hermano, aquí está la palabra, pueblo santo del Señor, iglesia, Cristo viene, Efesios 4:11. Aquí está la palabra, no para que andemos contendiendo, no para que andemos peleando, sino para meternos en la presencia del Señor y que sea Él guardándonos, que sea Él cubriéndonos, que sea Él ayudándonos y apoyándonos. Por eso dice, Señor, oye mi voz. El mensaje. El 4 dice, para saetear a escondidas al íntegro, de repente lo asatean y no temen. Al íntegro, aquel que está temiendo a Dios, aquel que está queriendo buscar lo mejor, aquel que está queriendo cambiar su vida, aquel que está yendo a la iglesia, aquel que tiene planes en el camino del Señor, ser otra persona, lo empiezan a ver de malos modos y le empiezan a tirar palabras de maldición. Saetas, son saetas, una lanza, una flecha, que te tiran una palabra. No vas a ver un hombre con una arma, no, pero la palabra, dice, afilan su lengua, dice la palabra del Señor, afilan como espada su lengua. Se preparan para combatir, para destruirte, para desactivarte, para anularte, para frizarte, para paralizarte. Pero levántate en el nombre de Cristo Jesús, y en Cristo Jesús tenemos la fortaleza. Por eso dice, Señor, oye mi voz. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que estás pasando? Se está levantando el enemigo en tu hogar, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus hijos. Es tiempo de que te encomiendes y te inclines al que es verdadero y al perfecto, al único y sabio Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El 4 dice, para saetear a escondidas al íntegro, de repente lo asatean y no temen. De repente le dan una garroteada y lo dejan hecho pedazo y no temen a Dios. Mucho menos van a temer a decirte las palabras incoherentes. Mucho menos se van a detener para ofenderte, hermano. Así que cuando usted tenga un personaje así, hermano, tenga mucho cuidado. No combata con él. Huya, no se quede ahí. Y también hay que tener cuidado que no seamos nosotros un personaje de ese tipo, que no andemos asaeteando a las personas allá en la calle, que no andemos hablando mal de nuestros gobernantes, que no andemos hablando mal de nuestros magistrados, que no andemos hablando mal de los ministros que el Señor está levantando, de nuestras autoridades ministeriales, que no andemos hablando mal de todo aquello que tiene un grado por encima de nosotros, porque eso es también pecado delante del Señor. Por eso Él dice,
Señor, oye mi voz. ¿La voz para qué? Señor, yo quiero ser un hombre íntegro, yo quiero ser un hombre recto, yo quiero ser un siervo tuyo, Señor, fiel a ti. Yo quiero ser un siervo, Señor, honesto. Quiero ser un siervo, Señor, un manso y humilde de corazón. Quiero ser un siervo de bendición, porque a eso el Señor nos ha llamado. Amén. Démosle un aplauso al Señor allá en las casas, en los hogares, hermanos. Aquellos hermanos que están allá que van a escuchar este mensaje. Recuerde que es el Señor el que oye nuestra voz, no la esposa, no el esposo. Primero invoque al Señor si está pasando momentos difíciles en su hogar, si está pasando momentos difíciles en su finanza, si está pasando momentos difíciles en su trabajo. Primero invoque al Señor, que Él le va a dar la respuesta, Él le va a dar la salida a su problema y a su necesidad. Amén. Vamos a leer en el libro de Salmos, puros Salmos. Mire qué palabra más preciosa, qué bendición tan hermosa nos ha dado hoy el Señor. Pura palabra de bendición es esta, hermano. ¿Para qué vamos a clamar al Señor? ¿Para qué le vamos a decir que oiga nuestra voz? Que incline sus oídos a escuchar nuestra súplica. ¿Cuál es tu necesidad, pueblo santo? ¿Cuál es tu necesidad, iglesia? Cristo viene, Efesios 4:11. ¿Cuál es tu problema que estás pasando? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que necesitas que cambie de ti? ¿Qué es lo que quieres para ti? Eso hay que pedirle al Señor. Para eso hay que pedirle que escuche, que oiga nuestra voz. Ya miramos el Salmo 132. Vamos a ver el Salmo 11 del 1 al 4. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice, se lo repetí y se lo vuelvo a recalcar. Se lo dije, se lo recalco y se lo repito. Aquí vemos el salmista en el Salmo 132 va directamente al que es el correcto. En el Salmo 64 vimos también que se fue directo a Dios. Ahora aquí en el Salmo 11 vamos a confirmar que aquí yo estoy de acuerdo que usted quiere una oración, pídalo a su pastor, a los ancianos, pero antes que todo usted tiene que clamar a Dios. ¿Por qué tiene la necesidad? ¿Por qué quiere la oración? Señor, usted sabe lo que el pecado que ha cometido, el error que ha hecho. Yo sé cuando cometo los errores y primero invoco el nombre de nuestro Señor. Aquí vemos en el Salmo 11 lo que dice el salmista. En Jehová dice, he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? En signos de admiración. Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Bendito y alabado es el nombre de mi Rey Jesucristo. Qué palabra más preciosa, hermano. Cuando usted está en el temor de Dios, usted no teme que Dios lo esté examinando día y noche. Al contrario, usted está más seguro, porque está protegido por el Altísimo, porque está resguardado por el gran yo soy. No tiene temor a nada, hermano. Si usted está buscando siempre la presencia del Señor, déjeme decirle que usted duerme tranquilo, que usted amanece tranquilo y que usted se va a su trabajo con gozo, porque usted está bajo la luz y la sombra del correcto. Vemos, dice, en Jehová he confiado. Oiga, bien claro, en Jehová he confiado. No dice en mi trabajo, no dice en el dinero que tengo en el banco, no dice en mi esposa, no dice en mi esposo, no dice en mi carro, no dice en mis amigos. No, hermanos, dice en Jehová. En ese tiene que confiar usted y yo. Primeramente en Él.
Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo? Si mi confianza es Jehová, si mi escudo es Jehová, si mi fortaleza es Jehová. No tengo necesidad de decirle o a alguien que venga a decirme, vamos, huye acá, huye allá. No. Nosotros debemos de tener nuestra confianza, nuestra fe puesta en el Creador del cielo y de la tierra, en el único y sabio Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, en Jehová he confiado. ¿De qué voy a confiar en Jehová? De que yo sé que Él tiene el control de mi hogar, Él tiene el control de mis hijos, Él tiene el control de mi familia, de mi esposa, Él tiene el control de mis finanzas, Él tiene el control en toda mi vida. Señor, yo te pongo mi vida en tus manos, yo sé que tú vas a tomar el control. Entonces, cuando usted dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? No, hermano. Para nosotros eso no debe de existir, porque nosotros estamos confiando en el Salvador, en nuestro Creador, en nuestro Señor Jesucristo. Cobíjese métese al abrigo del Altísimo. Ahí escóndase bajo la sombra de sus alas. Ahí refúgiese y ahí va a encontrar usted lo que anda buscando y lo que anda anhelando. Señor, dice, oye mi voz. El 2, porque he aquí. Oiga, el vecino no te va a salvar. El pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista, el predicador, el hermano no te va a salvar. Oiga lo que dice, porque el 2, Salmos 11:2, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. ¿A quién es recto de corazón? Aquellos que estamos buscando el temor de Dios, aquellos que anhelamos cambiar, aquellos que deseamos ser diferente, aquellos que buscamos un mejor cambio de vida, aquellos que tenemos el anhelo de que nuestras vidas sean mejores en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene el enemigo. El enemigo siempre va a estar ahí, hermano. El enemigo siempre, el diablo siempre va a usar mentes y corazones para combatir al pueblo del Señor. Pero déjeme decirle que esta batalla ya la tenemos ganada, porque nuestro Señor Jesucristo ya la ganó. Solamente que hay que decir, Señor, oye mi voz en los momentos difíciles, en los momentos de lucha, en los momentos de prueba, en los momentos de persecución. Acuda al perfecto. Acuda a Cristo Jesús, porque estos no tienen temor de Dios. Estos traman destruirte, traman que tu matrimonio se destruya, que tus hijos caigan en droga, que tu hogar se haga pedazo, hasta que te corran del trabajo. Eso tenlo en cuenta. Pero tenemos al dueño, que es el oro y la plata. Tenemos al Creador del cielo y de la tierra. Y si nosotros clamamos a Él, Él es el que tiene la respuesta a todos nuestros problemas. Él nos cubrirá y nos protegerá de todos sus enemigos. Por eso dice, porque he aquí, el 2, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, listos ya para saetear en oculto a los rectos de corazón, aquellos que deseamos cambiar. El 3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueran destruidos los fundamentos, pero ¿cuándo van a ser destruidos los fundamentos del Señor? No hay hombre que los pueda destruir, amado hermano. No hay hombre, los fundamentos del Señor. Por eso dice él, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué debíamos de hacer? ¿Para qué nos acercaríamos a Dios si los fundamentos del Señor fueran destruidos? Pero nadie puede destruir lo que es de Dios. El 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, aleluya, bendito y alabado es nuestro Señor. Oiga, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Para qué nos examinan? Para ver qué hay en nosotros, para ver qué estamos haciendo, qué estamos tramando, qué estamos queriendo hacer. Si usted, hermano, está clamando y diciendo, Señor, oye mi voz,
para ser un mejor siervo, para ser una mejor sierva, para ser un mejor miembro de la iglesia. Déjeme decirle que el Señor lo está respaldando. Porque estos que están aquí, yo no creo que el Señor los respalde. Aquí el salmista pide a Él. Por eso dice, en ti he confiado, en ti solamente. Su hogar está destruyéndose. Confíe en el Señor que Él lo va a restaurar. Pero crea en el Señor, haga un voto, dele una ofrenda al Señor. Porque para que yo estuviera aquí parado, para que yo estuviera aquí hablando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Jehová tuvo que hacer algo maravilloso y grande por mí. Primero tuvo que entregar a su Hijo a la muerte para que yo fuera rescatado y yo pudiera estar en este lugar. Nosotros, para que podamos seguir adelante y podamos estar siempre en la presencia del Señor con la bendición, tenemos que pagar un precio. Tenemos que derramar sangre. ¿Cómo vamos a derramar sangre? Recuerde que su trabajo es suyo, que usted se gana el dinero con el sudor de su frente, está derramando su sangre. Pues de ese derramamiento usted déle un voto al Señor, haga una buena ofrenda y verá cómo las cosas van a cambiar. Amén. Vamos a terminar, hermanos, en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas. Estamos viendo ¿para qué? ¿Para qué queremos que el Señor oiga nuestra voz? Para que nos libre de nuestros enemigos. Pero a veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, hermanos. Nosotros mismos andamos destruyendo nuestro hogar. Nosotros mismos andamos destruyendo nuestra familia con nuestro mal comportamiento. Entonces, nosotros mismos nos convertimos en el enemigo. Vamos a terminar en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 6:40 hasta el 42. Oigan la oración de este siervo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Dice, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Cuando usted se postra delante de Dios. El 41, oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová, Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Aleluya, Padre, qué palabra más preciosa. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Aleluya, amén. Vemos esta oración, hermanos. Qué linda, qué bella, qué preciosa y qué maravillosa que está haciendo aquí el rey, el ungido de Jehová, el rey Salomón. Dice, ahora pues, oh Dios mío, te ruego una vez más, directamente al perfecto, al correcto, hermano. Ahora pues, Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Cuando usted se mete en la intimidad con Dios, cuando usted se postra delante del Señor, usted sabe qué es lo que le va a pedir, cuáles son sus súplicas, cuáles son sus ruegos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus escasez, qué es lo que necesita en su vida espiritual primeramente, hermano. ¿En qué estamos debilitándonos? ¿En qué estamos flaqueando espiritualmente? Oh Jehová, dice el 41, oh Jehová, Dios, levántate ahora, dice, para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Aleluya, para habitar en tu reposo. ¿En donde cuando venimos a la iglesia, que la presencia del Señor, o en la intimidad, cuando estás con el Señor, hermano, que la presencia del Señor sea derramada en ese lugar, poniéndonos siempre delante de Él, invocando su nombre. Dice, Señor, oye mi voz. Aquí Él le está rogando. Dice, oh Jehová, Dios, sean vestidos. Mire la oración, mire la oración. Aquí no está diciendo que todos tus ministros sean caídos, o que el ministro fulano
no me gusta cómo predica, que el predicador fulano no me gusta cómo habla. Aquí él está haciendo una oración, dice: oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes. Hay que orar por nuestros sacerdotes, por nuestros ministros. Y tus santos se regocijen en tu bondad. ¿Qué bondad? En la benevolencia de Dios. ¿En cuál bondad? En que ya nos ha libertado, en que ya nos ha salvado, en que ya nos ha traído a una salvación. Aleluya. Y el 42 dice: Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias con David tu siervo. Oiga, hermano, trae a memoria de los tiempos de David. Las misericordias que fueron para David también son para nosotros, hermanos. Así que Dios es ayer, es hoy, es mañana y es siempre. Todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Este mensaje fue especialmente para nuestra iglesia Cristo Viene, Efesios 4:11, que llegue a sus hogares, y para todo aquel amigo televidente que lo escuche. Si está pasando momentos difíciles, hay que invocar el nombre del Señor. Dice: Señor, oye mi voz. Yo le doy gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias a nuestro apóstol Luis Bernabé Hernández por darme este privilegio. Y gracias, mil gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por darme la oportunidad, y Espíritu Santo, de llevar esta palabra de buena nueva de salvación. Amén y amén.